Hola amigos del canal Marzán el Libre. En esta oportunidad le traigo un resumen del programa que hicimos ayer, 20 de mayo, en el cual reaccionamos a las palabras de una comunista diputada del Parlamento uruguayo, llamada Micaela Melgar. No voy a dar muchas explicaciones en esta introducción porque está todo en este material que vamos a subir. Un material en el cual Valeria Albaca y yo hicimos una reacción a una serie de mentiras y de estupideces que dice esta señora diputada. Sin más, espero que le guste y como siempre digo, patria, libertad y vida. Seguiremos dando la batalla cultural. Abajo la dictadura, abajo el comunismo. Vamos a seguirla escuchando. Es una discusión que hay que dar. La paradoja que te digo, y por que hay que dar, es lo que vos ves. Si a vos te parece que el sistema electoral es lo que hablábamos de la cultura y, y la contrahegemonía, o sea, hay que discutirlo, hay que charlar sobre eso. Y es lo que vos valorás, o sea, valorás más algo o lo otro, o sea, valorás más tener capacidades de tomar decisiones o valorás más la existencia del voto. De verdad, o sea, me encantaría poder discutirlo por horas, porque... En Uruguay tenemos la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de no tomarlas también, la capacidad de votar, la capacidad de tener democracia, lo tenemos todo. Se llama libertad. Es lo que los cubanos no tienen. Acá no estamos hablando de que si el pueblo tiene que elegir una cosa o la otra cuando puede tener las dos. Allá no tenemos como, ninguna. ¿Qué preferís vos? Si algún tipo de derecho u otro, si preferís la igualdad o la libertad. O sea, hay una falsa oposición ahí. Si existe esa y los que te sacan el derecho, y los que te sacan el derecho al voto te dicen, no, como te podés organizar territorialmente. Otra cosa, algún tipo de derecho. Esa es otra lectura que ha dado la dictadura. Me acuerdo que Raúl Castro, cuando la prensa extranjera le preguntaba, casi siempre dentro de la isla, porque Raúl fuera de la isla no daba muchas conferencias, cuando le preguntaban algo mandaba un saludo. Él dijo una vez que qué derechos humanos estaban pidiendo, si tenían salud, salud gratuita, educación gratuita y seguridad social, dijo. Entonces, gratuita. Ni salud gratuita, ni educación gratuita, ni seguridad social, nunca alcanzó el dinero, nunca la salud ni la educación fueron gratis y nunca fueron de calidad desde que esa gente empezaron con el adoctrinamiento del pueblo cubano. Fue puro adoctrinamiento. Es eso. Y entonces esta señora dice, no, algún tipo de derecho, otro, no, tienen que ser todos los derechos, todos, son 30. Bueno, los 30 derechos yo quiero, lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 30 es lo que queremos, porque ni dentro de la isla se puede viajar. Usted no puede decir, me voy a radicar a La Habana, porque hay una serie de decretos y cuestiones que usted no puede vivir en La Habana porque a ellos no le da la gana. Y te agarran viviendo en La Habana y eres... expulsado para tu provincia, como si fueras un delincuente. Saluditos a Julio Blengio, que se está sumando, nos dice buenas tardes. Gracias por estar ahí, Julio. Bueno, y el comercial, los que estén en otras plataformas, no hayan pasado por Eddie Reflexiona o por Marzán el Libre, a suscribirse, a dejar like, a reaccionar, deben hacerlo en este momento y así seguiremos nosotros dando esta batalla cultural para que la gente sepa quiénes son, por lo menos aquí, los que están en Uruguay, quiénes son los diputados. ¿Y cómo piensan? ¿Quiénes son y cómo piensan? Que eso es lo más peligroso. Y los que no están aquí sepan que aquí estamos nosotros para darle frente a todas estas manifestaciones de sinvergüenzura y descaro en apoyo a una dictadura tan asesina como la dictadura cubana. Sacan el derecho a la alimentación. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Es esa discusión. Bueno, pero lo que te iba a decir... Es esa discusión. ¿Qué pones sobre la mesa? Voy a la pregunta anterior. ¿Qué es lo que te importa? Que te crezca el cerebro, o sea, tener posibilidades de criarte con posibilidades de desarrollar tus órganos porque estás comiendo o no. O no, y votar. Que no vas a votar, porque en Estados Unidos no vas a votar. O sea, te vas a cagar de hambre toda la vida, no vas a ir a la educación, no vas a tener salud, pero capaz que vas a votar. Después no vas a votar igual, ¿eh? Pero ese es el país de la libertad. ¿Pero por qué tenés que sacar una cosa por la otra? No, yo no te lo estoy sacando. Lo que te digo es que eso tampoco es la democracia. No, es perfectible. Mucho menos la democracia. No, perfectible no es tampoco. Porque no hay nadie que se organice para que eso mejore. Ahí va la cuestión. No hay nadie que se organice, porque esta gente es tener el grupo de carneros atrás que le sigan el juego. No hay nadie que organizar. La nación norteña tiene su sistema desde que se formó como nación y tiene ha hecho enmienda
Es lo perfectible, lo que le dijo el periodista. Han hecho enmiendas cuando han tenido que hacerlo. Oye, mira, hay que cambiar esto y se hace, se vota por eso y se hace. Y usted vota por su representante, usted vota por el presidente. Cosa que en Cuba no hemos hecho, lo que hemos nacido ahí después del 59. Nunca votamos ni por Fidel Castro, ni por Raúl Castro, y por el mongólico este que está ahora de puesto a dedo, mucho menos. Así que no sé de qué está hablando. No sé de que cuando dicen no, que pueden hacer cambio. ¿De qué cambio? Si cuando Osvaldo Payá reunió las firmas necesarias, que eran 10.000, lo que daba la Constitución de 1976, te daba 10.000 firmas para tú poder hacer alguna reforma constitucional. Él logró reunir 13.000 firmas. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Lo asesinaron. Y el proyecto Varela fue engavetado. Fue lo que pasó. Y de ahí que hicieron después, cambiaron la Constitución, entonces ya no dieron ningún requisito donde se pudiera cambiar. Apretaron el tornillo y dijeron, esta Constitución y este país, esta nación es socialista, regida por un partido comunista, leninista, y ya no hay chance a otra cosa. Irrevocable, no sé cuántas cosas. Por eso tenemos que tumbarlo, porque no va a haber forma. Saluditos a Tim Vales. ¿Te podés organizar? Mirá los estudiantes ahora. Mirá los estudiantes que le van a mandar la guardia, la Guardia Civil. La Guardia Nacional que tiene. La Guardia Civil. ¿Eso es organizarte? ¿Eso es democracia? ¿No es verdad? En Estados Unidos no quedó ningún joven y no joven que hizo un acampe en las universidades, porque ella no está contando toda la verdad. No fueron a manifestarse, fueron a acampar, a tomar tierras que son del gobierno de Estados Unidos. La policía los levantó, sí. Y nosotros el sábado pasado hablamos de, en realidad, quiénes estaban atrás de las manifestaciones. Bueno, amén de esto, no quedó ningún preso político. Están todos en sus casas calentitos, proyectando y programando la próxima manifestación pro-Palestina. No, que los que estaban al frente de la manifestación no eran estudiantes. Estaba Manolo de los Santos, de People of Forum, que es un agente de la seguridad cubana. Aquí mostramos todas las fotos abrazados con Díaz-Canel, con la Machi, yendo a Cuba. Bueno, Manolo de los Santos visita Cuba del 2006, es decir, que es un agente experimentado, y ya tenemos las experiencias de Rocha, de Ana Belén Monte, de Philly Ajib y de cuántos agentes norteamericanos he puesto yo en los programas que hemos hecho en los platos fuertes. Los que nos siguen a nosotros, vayan uniendo cabo, atando cabo, porque aquí es el discurso. Lo que pasó. Ella no está diciendo todo lo que está diciendo por gusto. Ella tiene un fin, tiene un cometido. Claro. No está ahí porque es una improvisada ni porque cayó en paracaídas. Mirá lo que dice Imagine. Dice, a ver, Salame, las cosas que estás diciendo, ¿no es democracia? Pero claro que sí. En Cuba, un opositor agarra un micrófono y dice la cuarta parte de lo que está diciendo ella en contra del régimen y ya está preso, no la cuenta. Sigamos, Ale, que esto está largo. No, es verdad. Pero eso es democracia. Vuelvo a la pregunta anterior. Eso, o sea, vos apoyás a Estados Unidos, sos un demócrata. Vos apoyás a Cuba, estás apoyando una dictadura. Yo creo que... No lo entiendo. Para no empantanarnos 100% en eso, vuelvo a la pregunta anterior, ¿no? Vos ves que el Partido Comunista Uruguayo tiene una historia muy democrática y vos hablás de democratizar más la sociedad, darle más poder de decisión a las personas, pero para mí existe como un ruido extraño cuando vos profundizás un poco, como hicimos ahora con lo de Cuba, porque después la gente lo que dice es, está bien, me dicen para la interna más democracia, pero yo veo que lo que apoyan es Cuba, que es un sistema que democráticamente, vos podrás decir que es una democracia distinta y es 1000 veces mejor que el estadounidense. El 90% de la gente, me parece uruguaya, no tiene esa sensación, tiene otra, ¿no? ¿No estás de acuerdo? No. Para vos la mayoría de los uruguayos piensan que Cuba es una democracia distinta. Sí. Bueno, eso es, no sé si el 90%, porque bueno, justo soy politóloga y lo de las encuestas también me afecta. Se mofa, se ríe, se burla, hace chistes, mientras que todos nosotros le estamos pagando el sueldo. Pero yo le voy a mostrar una cosa a esta señora. Los uruguayos sí creen que Cuba hay una dictadura. De hecho, hay uruguayos en este momento en el chat. Ella no representa al pueblo uruguayo, cubanos que nos están viendo desde la parte del mundo que sea, argentinos, todo aquel que no es uruguayo. Este esperpento no representa a los uruguayos, no es la voz del pueblo uruguayo. Hace algún tiempo salimos con la gente de Cubanos Libres en Uruguay, la asociación sin fines de lucro Cubanos Libres en Uruguay, y le preguntamos a los uruguayos en la calle qué opinión les merece el régimen castrista, la dictadura en Cuba, si piensan que en Cuba hay dictadura. Y, a ver, parale porque me está diciendo Ed que no le llegó el enlace. Entonces, los uruguayos nos contestaron
y les voy a poner lo que el pueblo uruguayo dice. No es todo el pueblo, lógicamente, esto fue en la avenida 18 de julio, frente a la feria de Tristán Narvaja, pero algunos uruguayos opinando. Sí, más de 100 mujeres que están presas. Un poquito para atrás para que se escuche bien desde el principio. ¿Hay una dictadura? Sí, claro. Sí. Más de 100 mujeres que están presas por pedir libertad. ¿Sabías que en Cuba hay más de 1000 presos políticos? Entre ellos hay 35 menores que están presos y más de 100 mujeres presas por pedir libertad. ¿Qué pensás de eso? Tienen que en sí sacarlo porque no tienen por qué estar... Por supuesto. Claro. Sí, yo creo que sí porque expresan lo que sienten, la impotencia que seguramente tienen por sus hermanos y tal. Liberarlos a todos y darle una buena vida como seres humanos. La verdad que los que están en el gobierno no son seres humanos, ni bestias, porque las bestias aman a sus hijos. Es un atentado a la democracia y a la libertad de expresión que vulneran el derecho humano a ser libre. San Cuba es una dictadura que fundió al país, que lo dejó en la ruina. País hermoso, un país donde tienen la caña de azúcar, pero no hay azúcar. La cantidad de gente que emigra. Claro, ejemplo tenemos los cubanos y los venezolanos que emigran, se tiran al agua en bote para salir de esa miseria, ¿verdad? ¿Cuántos familiares? Yo tengo un amigo cubano que tiene un familiar que murió ahogado, intentando huir de Cuba. Y demás, esperemos en algún futuro que Cuba sea libre de verdad, y democrático. Ahí está. Este es el sentir de jóvenes, que es lo importante, una persona mayor también. Es decir, distintas edades dieron su parecer, y mientras la gente más va conociendo estos canales y van conociendo más cubanos, casi siempre, ya a esta altura de la vida, alguien en este país ha chocado con un cubano, porque en estos momentos hay bastante, pero un momento antes hubo mucha más cantidad. Y sí, todo el mundo, alguien trabajó, estudió, le hizo un servicio, y cada vez que preguntan, el cubano va a responder: allá no hay quien viva, allá no hay derecho, allá no se puede hablar, allá tú no puedes decir esto que tú dices aquí, y así son. Olvídate es como funciona y es la realidad. Pero creo que hay mucha gente en Uruguay que cree que Cuba es un país que pasó por un proceso de liberación y que vive bajo un bloqueo criminal. Por lo menos eso. No sé si la gente piensa en Cuba sobre... En eso estamos de acuerdo, señora comunista. Cuba vive bajo un bloqueo criminal del Partido Comunista de Cuba. Es el único bloqueo criminal que tienen los cubanos hoy. Porque mientras Canel engorda y la Machi engorda y se llenan de triglicéridos en la sangre, el pueblo se muere de desnutrición, de desidia, de desigualdad socialista, de miseria, de repugnancia, porque el Partido Comunista desprecia al pueblo cubano. Y todos ustedes comunistas que defienden el régimen también desprecian al pueblo cubano. Así que en eso sí coincidimos. Hay que decir, porque ella se refiere siempre cuando dice bloqueo a Estados Unidos. Lo voy a repetir por enésima vez. Quinto socio comercial, y todo lo que se come en Cuba, todo lo que se mueve en Cuba, sale de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Sale? ¿Asocia Cuba con una dictadura? De verdad, en Uruguay creo que no. También hay que ver. Creo que en Uruguay estamos un poquito mejor de cabeza, ¿no? Y pensamos en otras cosas. También hay que ver cuánta gente le preocupa realmente. Si yo agarro una encuesta en la calle, ¿Cuba es una dictadura, te importa, sí o no? Versus, no sé, trabajo, salud, 1000 cosas. Pero bueno, el rol del Partido Comunista sobre la democracia. Eso era. Se empezó a sentir incómoda porque, claro, la empezaron a poner entre las cuerdas, no sabe qué responder. Entonces, ¿qué quiere hacer esta comunista manipuladora? Direccionar la entrevista hacia el lado donde a ella se sienta más cómoda. Pero ni así puede salir del aprieto en el que sus palabras mismas la pusieron. Escúchenla. Claro, porque a la interna ves que tiene una historia muy democrática, pero yo qué sé, murió agarrado de la Unión Soviética, Cuba, vos lo estás defendiendo ahora. China, podemos decir que es un caso distinto, como decías vos, también es cierto que el comunista uruguayo no quiere importar el modelo ¿no? chino, etcétera. Sí, ninguno de los ¿Por qué pensás que te termina viendo esa alineación con, yo qué sé, la Unión Soviética? No me dirás que también una democracia distinta, hiperparticipativa, no me vas a decir eso. Bueno, te cuento... Esa sí me la reconoces que no era una democracia, ¿no? ¿No? ¿Estás en el team, era una democracia distinta, mucho mejor? No paraba la piba. Bueno, pregunto, capaz que sí. Quiero decirte que... No sé qué es lo que le da tanta risa a esta señora que todos nosotros le estamos pagando el sueldo. Le están preguntando por la URSS si era una dictadura y se ríe para no decir sí, señores, en la URSS
se persiguió al pueblo, se encerró, se desapareció, se torturó. Eso no lo decimos, ahí nos cagamos de la risa, como si nada pasara. Bueno, yo le quiero poner a esta señora, ya que estamos en este plan, vamos a poner un poema que hizo Alexis, que se llama Comunismo, para que vean el paso de la historia comunista, el daño que ha hecho en las naciones, en los pueblos, pero sobre todo en las personas. Así salimos de toda duda. A ver si lo tengo acá. Véanlo. Con esto empezamos, pero está bueno refrescar la memoria. Una luna radiante, un sol menguante, una luz oscura en mi dulce amargura. Flores que cantan, aves que huelen, palabras que duelen, versos que espantan. Desmentida noticia, infame caricia, desafinada nota en partitura rota. Sueño despierto, invernal desierto, zoros hambrientos, el pobre contento. Calma revuelta, cárcel abierta, la buena izquierda igual a la mierda. Marx, su capital, doctrina del mal, manifiesto infernal, comunista real. Millones de muertos es su legado, cierto. Aquelarre hambriento, Ucrania, el desierto. Misiles calientes, una fría guerra. De octubre pendiente, todo el planeta Tierra. Revolución cultural, un absurdo criminal. En la China espiritual, el libro rojo estatal. Cortina de hierro, Berlín un encierro. Derrumbe del muro, amanecer seguro. El rojo del mapa del Atlas escapa. La verdad destapa el antifaz y la capa. Comunismo. Ahí está. Bueno. Ahí está Eddie, bienvenido. Eddie no estaba trabajando. Es la María, Ed. Saludito, gran trabajo. Estaba abajo escuchando esto y a veces yo no subo porque estos espacios solamente con Valeria y Alexi. Yo subir es por gusto porque es como si estuviera acá. Entonces estaba escuchando y es muy importante decir esto. Oye, saludo a todos los que están ahí en el chat. Saludos, gracias por estar ahí. Ale, estas son personas que saben realmente lo que está pasando en Cuba. Lo que pasa es que estas son personas que le venden viajes pagados, como vieron la cantidad de personas que fueron a apoyar esa marcha el 1 de mayo. Y eso es lo que pasa. Aparte, tú me dices hace 40 años atrás que quizás, pero ahora con el desarrollo que hay tecnológico, donde tú puedes agarrar un teléfono y realmente buscar. Tú pones en cualquier teléfono, sea de la ideología que sea, Cuba, y te va a salir la realidad de Cuba. Porque no estamos en Cuba, estamos en un país donde hay democracia y hay libertad. Estas son las cosas, Valeria, que a veces te dicen, no, porque ustedes los cubanos no pueden hablar de política. Ojo, yo hablo de lo que pasa en Cuba, pero yo vivo en Uruguay, donde me ha dado la libertad y la democracia. El día que yo acá en Uruguay me sienta atacado porque me quieran negar mi libertad y la democracia, ahí entonces cuando yo voy a tocar los temas abiertos, porque esto que hacemos acá es gracias a este gran país que nos permite, en caso mío, Alexis, que somos cubanos, y Valeria, que gran apoyo, que siempre ha estado ahí con los cubanos, que hace el trabajo que muchos cubanos deberían hacer, porque esto lo deberían hacer todos los cubanos, no Valeria, todos los cubanos que tienen que salir de Cuba escapando, buscando su proyecto de vida, su futuro, su libertad, bueno, por lo que haya salido el cubano. Y sin embargo, está Valeria acá, que vive en democracia, que vive en libertad y se suma a la lucha continua que tiene el cubano. Entonces, esta señora, que a veces digo, bueno, quizás una persona que no estudió, pero supuestamente esta es una muchacha estudiada para pararse ahí a decir tantas estupideces. Porque una cosa es que tú tengas el concepto ese de que sí un bloqueo. No, señora, estamos en el 2024, donde claramente eso que está diciendo es un disparate, que está mencionando un país. No quiere hablar de otro país. Ella dice que no quiere hacer decir aclaración de otro país, pero está hablando de Estados Unidos, que en Estados Unidos no hay educación. No, señora, en Estados Unidos hay cubanos que tienen familias, personas radicadas, con residencia, con ciudadanía, que sus hijos también tienen educación pública, como hay acá en Uruguay. Que los cubanos escapan para ir a Estados Unidos, Ed. Claro, claro. O sea,
Vamos. Claro. Entonces, vamos a seguir. Y le pagan. Mira, esto es así. Realmente estas son personas, agentes de opinión, más allá del cargo que pueda tener, que le pagan. No estoy diciendo que le están pagando dinero, sino que... No, pero le estamos pagando todos los Claro. contribuyentes. Vos le estás pagando el sueldo a ella. Claro. Para que diga esas mentiras sobre tu comunidad y sobre tu país. Alexis Claro. también, yo también con mis impuestos. Ahí Claro. está lo grave del asunto. Es verdad, vivimos en democracia, puede decir lo que sea, lo que se le dé la gana, siempre y cuando no ofenda ni agravie, ¿verdad? Algo que está haciendo en este momento riéndose de las víctimas del comunismo, por ejemplo. Le preguntaron por URSS y no paró de reírse y de mofarse, como si fuese algo bonito de recordar. Vamos a seguirla escuchando. ¿Viste? Hice una vez una reivindicación de la URSS. Acá. Una cosa no inhibe la otra. Pero bueno, sí. Haber hecho cosas buenísimas no inhibe que hayas hecho cosas nefastas o que hayas decaído en una dictadura. No quiere decir una cosa a la otra. Sí. La URSS no me vas a decir que era una democracia distinta. ¿Sí? A ver, la URSS igual es un concepto muy amplio, ¿no? Duró muchos años, ¿no? Tuvo distintos periodos. Sí. Sí, no, capaz que el concepto de democracia en la URSS... Tuvo gulags, ¿no? Presos políticos, claro, sacar a perros, gente torturada. Sí, no todo sé lo que hizo la dictadura uruguaya mala, sí. O sea, torturar gente, desaparecer, violar Obvio. personas, robar niños, todo eso, se hizo en la Unión Soviética. Sí, no... Por eso, la URSS es un concepto como muy amplio, de muchísimos años, y... Miren cómo empieza a dar vuelta como el perro que volcó la olla, da vueltas, da vueltas, da vueltas, para terminar asumiendo que la URSS fue una dictadura. No lo asume directamente, pero bueno, tiene que asumirlo. Tiene que asumir que la URSS se levantó en contra de su propio pueblo. Escúchenla, por favor. El concepto democracia creo que es un concepto difícil para discutir sobre la URSS. Así que, bueno, no lo voy a discutir. Creo... No te saco la frase de la URSS fue una dictadura. No, ni pedo, no te la saco. No me la voy a sacar. ¿Hizo cosas igual de malas que la dictadura uruguaya? ¿Te lo saco ese concepto o no? No lo sé, no podría decirlo, sería una irresponsabilidad de mi parte porque... Que Gulag hubo, sabía. Sí. Obvio, ¿no? Existía. ¿Y entonces? Se ríe de que perseguían a disidentes políticos, de que violaban mujeres, desaparecían niños, encarcelaban a opositores. De eso se está riendo esta comunista. Ella se está riendo ahí de que no puede decir la verdad porque los que están por encima de ella, que son lineaduras como ella, le van a partir el cuero si ella se pone a decir... Bueno, pero escuchá lo que termina diciendo. Escuchá lo que termina diciendo. Siberia. Claro, Siberia existió, eso lo tenés, ¿no? Pero no soy es lo que te decía, no soy un termo, no creo que... Bien. No, ni a pala. Aparte, justo me da un poco de gracia este lugar en el que estoy. Fácil de todo este tipo de Lo que digo discusiones. no se puede justificar con una mirada 2024, ¿entendés? O sea, la mirada 2024, donde avanzamos todos, o sea, yo no puedo juzgar... Avanzamos todos menos los cubanos. Los cubanos adentro de Cuba siguen en el mismo 1959 donde estaban cuando el comunismo invadió Cuba. Son los únicos que no avanzaron en todo esto. Entonces, vamos. Mis actos de hace 20 años. Y otra cosa que le quiero recordar a esta señora, que lo debe tener muy claro, estos delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, que ella venga y diga, ay, no, porque lo que hizo hace 20 años la URSS no tiene peso hoy, porque es incomparable, porque pasaron tantos años. No, esa no corre acá, comunista. Esa acá no tiene cabida. No prescriben los delitos y los crímenes de lesa humanidad, que fue lo que pasó en la URSS y lo que está pasando hoy en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Que yo qué sé, seguramente era mucho más machista, discriminadora, un montón de cosas que lo que soy ahora. No puedo juzgar a la URSS con esta perspectiva, ¿entendés? Entonces, esa me parece que es una respuesta bastante fácil y uno puede, yo qué sé, te voy a obviamente que hubo acciones violentas, pero sí, también estaban en un contexto de Guerra Fría terrorífica y que claramente hubo un proceso, para mí, de la URSS de burocratización, que lo que terminó pasando fue que creo que como hay un montón de explicaciones, ¿no? Pero que terminó capaz que luchando contra su propia gente en un punto, que es lo peor que te puede pasar, básicamente, que es un poco lo que... Bueno, lo dijo. Sí, eso fue lo que pasó en la 11J y ella no ve que en Cuba ocurra eso.
No, ella no ve lo que ocurrió en la URSS, pero tampoco ve lo que pasa en Cuba, ¿eh? Sí, Es el mismo discurso repetido, ¿eh? Vamos a suponer, esta persona nació creo que en el 89, en ese año se estaba cayendo la URSS. Ella es músico de oído, no como uno que vivió, nosotros éramos una colonia de la URSS y yo viví más o menos lo que pasaba allá. Pero lo que pasó en el 11J, que fue hace 3 años, ella no lo vio. Es decir, ella está viendo lo que ocurrió en el 91, en el 89, en el 88, lo que hizo Stalin, pero no ve lo que pasó en Cuba, que está más cerquita, que es el mismo idioma, que hay 20.000 cubanos aquí, que le puede preguntar a cualquiera. Ah, no, pero en Cuba no, Cuba es un paraíso. Los regímenes comunistas se levantan en contra de su propio pueblo, los encarcelan, los golpean, los desaparecen, los llevan a la mínima expresión para sostenerse en el poder. Lo dijo, lo acaba de decir. No fuimos nosotros, fue la diputada del Partido Comunista. No puedo juzgar a la URSS con esta perspectiva, ¿entendés? Entonces, ¿no? Pero que terminó capaz que luchando contra su propia gente en un punto, que es lo peor que te puede pasar, básicamente. Que es un poco lo que vos estás planteando con el único posible paralelismo que puedo hacer con un proceso de intentar ir contra eso, contra tu población. Persiguió a su propio ciudadano. Claro, por eso, que es lo que acabo de decir. Sí. Claro, por eso, te entiendo. Porque todo esto se hace todos los días, pero hay que seguir haciendo la batalla cultural para que la gente entienda que en Cuba sí hay una dictadura, porque no sé cómo decirlo. Vale, por favor. ¿A quién vamos a ver en pantalla? Ale, contanos un poquito. A Micaela Melgar, que es una diputada elegida para el periodo desde el 2020 al 2025 por el Frente Amplio, la lista 1001 del Partido Comunista de Uruguay. Conclusión, vamos a ver una comunista uruguaya que dice que en Cuba no hay dictadura, que tiene su corazoncito hacia Cuba, y bueno, todos los que oímos hablar a cada rato a las personas cuando se refieren a Cuba. Y aquí vamos a ver de sus labios, ¿no? Porque nosotros simplemente vamos a reaccionar a esta entrevista, ¿vale? Sí, yo primero que nada quiero pedirle disculpas a todos los cubanos que nos están viendo desde adentro y desde afuera de Cuba por las palabras que van a escuchar de esta persona. Esto no es el sentir de los uruguayos, esto es el sentir de una persona fanática que no puede medir la realidad de la ficción, no puede separar una cosa de la otra y pone por encima la ideología, por encima de la libertad y del raciocinio, pero sobre todo por encima de la verdad. Así que como uruguaya siento pedirles disculpas, ¿sí? Te debo decir también como un dato más que ella es licenciada en ciencia política que salió de la Universidad de la República. Cuando vimos el caso que pasó con el profesor de judío la semana pasada, nos preguntábamos y nos decíamos que siempre hay, entonces de ahí se incuban estos nidos que no son todos, pero salen recalcitrantes, salen las personas que así piensan. También hizo una maestranza en la Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina. Y ahora vamos a ponerla, ¿no? Ya le dimos la presentación. Yo quería eso, como uruguaya siento la necesidad de pedir disculpas a los cubanos que están viendo esto y dejar claro que este no es el sentir de los uruguayos, ni cerca. Así que bueno, vamos a escuchar esto. No hay como un ruido, a veces, porque yo pienso, ¿no? Que es la clásica crítica que se le hace a un comunista uruguayo, ¿no? Se le habla de Cuba, Venezuela, regímenes que son dictaduras, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, mirás la alineación internacional del Partido Comunista Uruguayo y se cansó de defender dictaduras, lo mirás a la interna y es muy democrático. ¿Por qué se da esa paradoja? Sí, no sé mucho a qué te referís con defender dictaduras. Y Cuba, por ejemplo, sabes que es un régimen Cuba no es una dictadura, pero... ¿Cómo no va a ser? ¿En serio Cuba no es una dictadura? Sí, en serio. Pero aparte por el rol del... Ustedes que siguen nuestros programas, nuestros canales a diario, Cuba no es una dictadura. Esta señora no quiere ver porque no quiere ver. Dice las escrituras, que tenga ojo que vea, pero parece que no le interesa ver una realidad, más una realidad como esta, con el éxodo de cubanos, con la entrada de cubanos que ha llegado a este país, porque a lo mejor usted dice, a un país donde no van casi cubanos, a lo mejor no se entera, porque no le interesa nada, pero un lugar donde se dice que hay alrededor de 20.000 cubanos, que usted diga que Cuba no es una dictadura, está dura la cosa.
voto en la democracia, para mí la democracia es otra cosa, es que es la capacidad que tenga la gente de tomar decisiones, ¿no? La tiene muy restringida. Si vos querés decidir hacer un partido político que no sea el comunista, no lo puedes hacer. Eso no es verdad, pero más restringido que eso. eso no es verdad. Pero más allá de eso, que podríamos hablar de la forma. Tenés que pedir permiso para organizar una marcha. Acá también. No hay medios libres. Acá también. No, si yo quiero hacer una manifestación ahora en la puerta. ¿No? No puedo cortar la calle, pero lo puedo hacer. Y allá también. Una aclaración al que está entrevistando. No, en Cuba no hay que pedir permiso porque no te lo dan, no tienes derecho a marcha, no existe, no existe. Y es igual que aquí la gente hace las manifestaciones normal y no pide permiso, simplemente lo que tienes que cumplir con las leyes, no cerrar calles, estar en la vereda, no obstruir a las personas que necesiten trabajar. Incluso hay veces que se pasan de eso, pero casi siempre son los sindicatos que a veces cuando se cierran. Pero en Cuba no es que tenga que pedir permiso, es que no hay derecho, no te lo permiten. Es decir, debería ser como en cualquier país, pero no ocurre. Porque también quizás el entrevistador no conoce mucho, pero entonces, oiga, como enseguida viene la comparación, no, hay que pedir permiso acá también, pero porque es el absurdo de la cuestión en Cuba, ni esto que estoy haciendo yo ahora aquí, pararme delante de una cámara y decir las verdades, decir noticias cualquiera, siempre y cuando sea verdad, que es lo que dice uno, tampoco se puede hacer. Aquí hemos puesto cuántos presos políticos hay simplemente por firmar las manifestaciones o por firmar cualquier otra cosa. Ale, Y acá da un momentito, ya que nombraste presos políticos, quiero mostrarles, porque como esta señora dice que no hay dictadura en Cuba, yo le quiero mostrar lo que pasa en Cuba cuando la gente sale a la calle y se manifiesta. Tenemos de último minuto, que no te lo dije antes de empezar porque recién me acaba de llegar esta información, está la esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, fue citada para hoy, les voy a mostrar. ¿Qué hizo Adrián? ¿Por qué está preso? Él es Adrián. Déjenme sacar un poquito esto de pantalla. Les voy a mostrar a Adrián Correa, que es este muchacho que está acá. Este joven de 29 años se manifestó pacíficamente el 11 de julio del año 2021 y fue detenido el día 15 de julio del año 2021, 4 días después de las manifestaciones, y fue condenado a 5 años de privación de libertad. Está en la prisión Ahuica Colón Matanzas. Se lo acusa de desacato y desórdenes públicos. Miren todo lo que hizo Adrián y por qué está preso hoy. Ya les voy a poner el videíto de las protestas. Este fue el delito que cometió Adrián. Vean esto. Llevan a uno a nuestro hermano y aquí es más. Miren el pueblo entero en la calle. Esto es histórico. Adrián es el que va filmando adelante, lógicamente, con el tapabocas blanco. Esto es histórico, mi gente. Óyeme. Allá no va, pero. ¡Abajo, pérdese! ¡Abajo! Oye, sí, caballero. Esa fue el último video que hizo Adrián en las protestas del 11 de julio del año 2021 y por ese motivo hoy está preso cumpliendo 5 años de privación de libertad y su esposa fue citada, acá está la denuncia que ella hace en Facebook, fue citada al día de hoy, Roxana se llama la esposa, fue citada al día de hoy porque esta señora nunca dejó de denunciar la injusticia sobre su esposo. Entonces la seguridad del Estado le hizo llegar esta citación para que se presentara hoy en la seccional más cercana a su casa. Entonces, si no es dictadura, ¿qué nombre le ponemos, muchachos? A ver, tiren nombres en el chat para buscarle un nombre que le quede más cómodo a los comunistas. Perdón, pero sí. O sea, hablemos con cuestiones de la realidad. Acá los piquetes están prohibidos, hay que pedir permiso para hacer marchas. Toda la vida organicé marchas, toda la vida avisé al Ministerio del Interior. Porque si no, te reprimen. Tienes que avisar, no pedir permiso. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay marchas que están prohibidas en Cuba. Hay gente reprimida que sale a marchar a protestar algo y lo meten para adentro políticamente, no porque cortaban la calle. Podríamos ir discutiendo sobre la interna de Cuba, cosa que no quiero hacer porque, como decía, no debería cometer el error de hablar de política interna y de caracterizaciones de gobierno, de política interna, eso, de ningún país, porque no me corresponde, porque eso lo tengo que decidir y caracterizar cada uno de los países. Con Cuba estaba tratando de justificar porque obviamente me mueven cuestiones emocionales, como creo que a un montón de gente que le pasa con Cuba. Digo,
te diré, en el mundo, ¿no? Que ven en Cuba una experiencia de resistencia y una experiencia de... Como me mortifica a mí cuando oigo la palabra esa experiencia de resistencia, experiencia de valor, de dignidad frente al imperio. No, señores, ahí no hay experiencia de nada. Ahí lo que hay es una dictadura mortal, asesina, criminal, que tiene un pueblo entero falleciendo de hambre. En estos momentos están sin electricidad, en estos momentos no hay un alimento. Bueno, imagínense si están pasando hasta 18 horas sin corriente seguida, continua, incluso ha habido hasta 20 horas, es decir, de 24 horas que tiene un día. ¿De qué resistencia están hablando? La única resistencia que hay ahí es la de los botones de las camisas que usan los dirigentes de la dictadura esa, que están así, que se le quieren ir, entonces los botones están bien cosidos y por eso es que no se rompen. Cuando yo oigo a esta persona, porque hay que oí un comentario por ahí que es joven no, ya tiene 30 y tantos años, ya a esa edad, ya uno tiene que saber. Ya está grandota para estar diciendo tantas guarangadas. Ya a esa edad usted tiene que saber lo que es el bien y lo que es el mal, pero ¿qué es lo que va? Ahí está todo, es Partido Comunista. Todo lo que huela a eso es la mentira, es el engaño, siempre que es a favor de justificar a las dictaduras y de justificar a Cuba principalmente, que es donde sale, donde se mueven todos los hilos, los que son fijos, que me siguen a mí en los platos fuertes y en todas estas cuestiones. Hemos ido demostrando cómo la inteligencia cubana va infiltrando y va poniendo peones, porque no es una persona que está hablando por hablar, es una diputada la que está hablando. Por 5 años. Estamos pagando un sueldo. A ver, entendamos esto. A este sujeto que está ahí hablando todas estas cosas, estas mentiras, le estamos, entre todos los contribuyentes de este país, le pagamos un sueldo. A mí no me representan lo más mínimo, absolutamente. Quiero darle una respuesta a Jan La Rosa, que está diciendo que se ha comunicado con el WhatsApp de Cubanos Libres y no ha tenido respuesta. Jan, intentá por la página de Facebook. Déjanos por ahí un mensajito que a la brevedad te contestamos todas tus preguntas. Gracias. Ahí está. Sigamos, Ale, entonces. De liberación de un pueblo a pesar de condiciones terribles que ha vivido por un bloqueo de un país que está caracterizado como un crimen muchísimos años y tal. Nefasto bloquear, nefasto embargar, haber invadido la bahía de Cochinos, todo horrible, sí, todo eso. No justifica todo lo otro, igual, sí, ¿no? Que todo lo otro es lo que yo... Voy a aclarar la otra cosa, porque bueno, esto me llegó a mí como para poder aclarar una serie de cosas. Bahía de Cochinos, los que fueron esa invasión que dice, eran cubanos. La brigada 2506 eran totalmente cubanos. Incluso había nietos de próceres de la independencia de Antonio Maceo. Había gente ahí que estaban luchando contra el comunismo. No viraron la historia. Acuérdense de que empecé hablando el 20 de mayo y esta es otra historia que está muy mal contada a los cubanos. Eran cubanos que vinieron a luchar como mismo hicieron ellos cuando la dictadura, los que están en el poder ahora, cuando fueron a tumbar a Batista, fueron un barco. Bueno, estos cubanos fueron también. No recibieron el apoyo que se esperaba, ese que todo el mundo dice que Estados Unidos se quiere comer a Cuba. No, en ese momento no se la comieron en el 61 y no se la comieron después, en los otros 63 años después del 61. Es decir, que no había ningún interés en eliminar a la dictadura cubana. Tienen que entender eso, porque bueno, todo el mundo tiene el relato, el discurso, no, que sí, que los americanos invadieron y que eso estuvo mal. No, eran propios cubanos que iban en pos de tratar de libertar la isla. Los que estaban adentro tampoco apoyaron este movimiento a gran escala, porque bueno, todo fue controlado por la dictadura. Tuvieron información de antemano, porque también en un programa aquí lo dijimos, se sabía de antemano el día que iba a ocurrir la invasión y esta gente pudieron denunciar en la OEA, a los Estados Unidos, es decir, en la ONU, y no lo hicieron porque lo importante era tener, ya sabían por dónde iba a entrar, era tener esta invasión y entonces empezar el victimismo que ha ocurrido de aquel tiempo hasta acá. Después de esto todo ha sido mentira, 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 y ese relato mucha prensa internacional se lo ha tragado por conveniencia o no sé por qué, y ahí ocurre esto. Un poco pongo en cuestión, pero más allá de todas esas cosas para no embarrarla, hablamos de las democracias, las democracias distintas. ¿Qué es una democracia? ¿Qué es una democracia occidental que nosotros creemos que es súper fantástica, como la de Estados Unidos? Ponele, yo viví en Estados Unidos, estudié ciencia política en Nueva York, hice una pasantía en el Partido Demócrata, o sea, digo, más allá de
de eso que igual, capaz que con Cuba cometo el error de decir algo que no debería decir sobre ningún otro país, porque no debería caracterizar la realidad de ningún país que no sea el mío. Pero bueno, con Cuba capaz que porque siento demasiado cercano su realidad, pero porque me crié con su historia y con sus concepciones y con su cultura, con su lucha, y me inspiró. Se crió con la historia, con el relato mentiroso que tiraron. Dice que siente cercano y no has vivido en Cuba nunca. Tienes el chance, ahora eres diputada, bueno, pero cuando termines el mandato, que espero que no se te vote, vayas a Cuba. Aunque creo que para ese tiempo ya seamos libres nosotros y no para vivir en esa Cuba. Pero tienes cerca de a vivir, que vaya al barrio de María Luisa Fleitas Bravo, que está sin conexión, que tiene que está con la conexión a internet pésima, que le quitan la corriente, que le quitan el agua, que su hijo salió y por pasar solamente caminando en el costado de una manifestación está con 12 años de privación de libertad, que María Luisa tiene que recorrerse La Habana entera en busca de una pomadita para que le quite la picazón o para un poquito de carne y un poquito de leche. Ahí tiene que ir. Esa es la realidad. En tanto, tan cercana te sientes, invitada en estos momentos a que vayas allá a compartir el pan de calabaza con los cubanos. Y como todos los jóvenes, creo, de América Latina, ¿no? Que vemos en Cuba lo mejor que te puede pasar en la vida, que es liberarte. Bueno, ahí yo quiero parar, porque ya que ella habla de que los jóvenes añoran Cuba como sinónimo de liberación, yo le quiero contar a esta señora que ahora, mientras que nosotros estamos acá transmitiendo esto, hay 3 hermanos que están presos en Cuba. ¿Qué hicieron los hermanos Román Rodríguez? Se manifestaron pacíficamente el 11 de julio. Además de estar presos injustamente, estos hermanos, la voy a sacar a este esperpento porque así nos queda la pantalla libre para poner a las verdaderas víctimas y a los reales protagonistas de esta terrible historia. Ella es Magyanis Román Rodríguez, tiene 27 años y está condenada a 10 años de privación de libertad. ¿Qué fue lo que hizo Magyanis? Salió junto a sus hermanos, Josney Emilio Román Rodríguez, que tiene 28 años y también está condenado a 10 años de privación de libertad, y su otro hermanito, que en ese momento era menor de edad, hoy tiene 21 años, Emiloslán Román Rodríguez, condenado a 5 años de privación de libertad. También tengo un audio de la mamá de estos hermanos, donde Teresa nos cuenta, yo le pedí a Teresa justamente que me deje este audio para contestarle a este esperpento comunista, porque ya que se llena la boca y hace gárgaras con la palabra libertad, liberación y democracia, vamos a contarle en qué situación están los hermanos Román Rodríguez en este momento en las mazmorras castristas. Escuchen esto porque de verdad es increíble. Les presento a Teresa, la mamá de estos 3 muchachos. Gracias a ti, mi niña, y agradecida por todo. Perdón, no era ese, acá va. Hola, soy Teresa Rodríguez Simón, madre de 3 manifestantes del 12J de la barriada Lagunera en Arroyo Naranjo. Mis hijos al principio fueron sentenciados 25, 20 y 15 años de privación de libertad. Después de la apelación, ahora los mayores tienen 10 años de privación de libertad y el más chiquito 5 años de privación de libertad. En Cuba hay injusticia, en Cuba no hay derechos humano. En Cuba todo es totalitario y el régimen es asesino y corrupto. Patria, vida y libertad para todos los presos políticos. Bueno, entonces, yo me pregunto ahora, escuchando a la mamá de los hermanos Román Rodríguez, ¿de qué libertad y de qué liberación habla esta persona de que los jóvenes aspiran a una Cuba como sinónimo de liberación y qué? No se ata o sea, se hace aguas por todos lados su discurso mentiroso, pero bueno, vamos a seguirla escuchando. Partido único, no hay oposición. Si yo quiero que embarrarla con el clásico debate de Cuba, ¿no? Mi pregunta anterior, ¿cuál era? Y te vuelvo a encauzar, ¿no? Digo, porque vos tenés una la democracia estadounidense que votan 3 viejas, blancas, chetas, y toman decisiones por millones y millones. Y además, qué poco sorora y qué poco feminista, diciéndole viejas blancas a personas que, ¿no? A la mujer típico
de Estados Unidos. ¿Por qué vieja? ¿Por qué vieja blanca? ¿Por qué esa discriminación? Pero por sobre todas las cosas, diputada comunista, ¿por qué asume el género de estas personas? ¿Cómo sabe que son mujeres y que no son hombres o que son... ¿Por qué? No se entiende. Sigamos. Millones y millones de personas que no tienen la más cercana posibilidad de tomar una decisión al respecto del curso de su vida. Y eso sí nos parece una democracia, y lo de Cuba que tienen organización, o sea, que tienen la capacidad de organizarse a nivel territorial de su cuadra. Susana se llama Micaela Melgar, es diputada del Partido Comunista. No podía ser de otro partido. Zurda tenía que ser. Para tomar la decisión sobre el futuro. Déjame aclarar cuando ella dijo que tienen la posibilidad de organizarse. A lo que ella se está refiriendo a los CDR. Los CDR no tienen ninguna posibilidad de organizarse. Esos son órganos que pertenecen a la dictadura, a la seguridad del Estado, que simplemente son para vigilar al pueblo. Usted está ahí como un simple objeto, un peón de ese ajedrez macabro que tiene la dictadura cubana, y desde ahí, de ese cero, empieza la vigilancia hasta los más altos estamentos de la sociedad cubana. Es decir, que ahí, esto que ella tanto pide, libertad y todo lo que está diciendo, allá le estuvieran preguntando el mate que se está bebiendo, dónde lo compró y dónde lo buscó, porque allá no hay donde comprar nada que sea legalmente. Dale, vale. José Batista dice, en una Cuba libre, esta indeseable será persona non grata. Por eso, José, estamos poniendo su carota de mentirosa en esta pantalla, para que quede bien claro quién es esta persona y lo que representa. Esta es la representación del Frente Amplio en Uruguay, del Partido Comunista, de todo lo que tenga que ver con la izquierda. Es esta persona que está ahí en pantalla. ¿En qué valorás? Si valorás el voto o valorás la participación. Es millones y millones de personas que no tienen la más cercana posibilidad de tomar una decisión al respecto del curso de su vida. Y eso sí nos parece una democracia, y lo de Cuba que tienen organización, o sea, que tienen la capacidad de organizarse a nivel territorial de su cuadra para tomar la decisión sobre el futuro de todo, de lo que pasa en su vida, sí. Nos parece que no. Entonces el grado de participación ahí, pero es pensar en qué valorás, si valorás. Yo, como ustedes saben, ¿no?, de los programas que he hecho sobre la inteligencia cubana en la intromisión de todos estos países, no voy a ir a decir que esta persona pueda ser agente de la seguridad. Lo que sí puedo decir que es un agente de influencia. Es decir, son las personas que andan por ahí hablando todas estas tonterías, todas estas boberías que son mentiras, que hay que tener mucho cuidado porque se paran en una plataforma a decir idioteces. Y hay siempre un oído receptivo, ¿no? Que dice, mira, porque todavía siguen. Si es como decía alguien por ahí, puede ser profesora de algún liceo, de alguna escuela, y pueda estarle entupiendo el cerebro a los jóvenes, a muchos jóvenes, porque le empieza a decir, bueno, mi profesora dice que ya, y entonces los padres que quizás sean o no, le están diciendo, no, todo eso es mentira, pero muchas veces se van con estas ideas, porque es muy romántico romantizar con que hay un país que es un paraíso que existe. Es el anhelo que tiene mucha gente, pero señores, nada más lejos de la verdad. Cuba está más cerca del infierno que del paraíso que esta gente han tratado de venderle al mundo a través de todos estos 65 años. Dicho por los propios cubanos, no es que nosotros acá estamos inventando ni fabulando. Y yo le quiero decir a Mónica, te juro que me dan tremendas ganas de sacarla de la pantalla, porque para mí también es vomitiva esta persona y todo lo que expone. Pero lo que pasa es que si no aprovechamos para exponerla y que conozcamos bien, porque nosotros tenemos el poder del voto en nuestras manos, y es importante utilizarlo de la mejor forma para que personas como esta que tenemos acá enfrente no nos gobierne. Porque hoy es una insípida que está diciendo mentiras en una pantalla, pero el día de mañana puede estar en un cargo importante en nuestro país dirigiendo la vida de todos nosotros. Por eso es importante saber cómo piensa, pero sobre todo, cómo se burla y cómo se ríe del dolor de millones de cubanos. Es muy importante observar eso, ¿tá? También estoy loca por sacarla de la pantalla, porque tampoco me representa. Absolutamente. Por eso empecé este programa pidiéndole disculpas a los cubanos que nos están viendo desde Cuba y a los que están afuera de la isla, porque son dignos de respeto y esta persona les está faltando el respeto a todos ustedes. Así que bueno, tenemos que seguirla escuchando para tener claro a quién no votar en las próximas elecciones. Vale, para
ganar es decir, en lo que íbamos a hacer. Vamos a poner al muchacho en Camagüey que por salir a protestar se lo llevaron, lo amordazaron y todo eso, que esto fue ayer, antier, eso ocurrió el sábado. Es decir, esto fue ayer 18 de marzo. Perdón, antes de ayer. Obviamente. Sábado. Para Ale, que un invitado me está pidiendo el link y se lo estoy mandando para que suba. Es Eddie, para que no te... Yo sé que es Eddie, porque invitado de estos programas, Eddie no es invitado, este programa es de Eddie también. Es dueño de casa. Gracias a todos los que siguen llegando. Margarita Riveronus, gracias por estar ahí. Gracias a los que están acompañando. Perdonen esta desagradable que tenemos en cámara, pero bueno, es importante exponerla. Vamos entonces, esto pasó en Camagüey. Miren cómo hace la dictadura castrista. Este joven agarró un cartel y se fue a manifestar en la plaza. Ale, dirás vos en qué plaza. No, a Donny que está en el chat que diga a ver de qué lugar es, ponlo ahí. Vamos a ponerlo para un poquito. Esto es lo que hace el régimen castrista con quienes se manifiestan. A ver, vamos ahí. Déjame sacar este comentario para que no tape nada, porque esto se tiene que ver bien nítido como nos llegó. Ay, perdón. Acá. Ahí está. Contemos un poquito el contexto de esto, ¿vale? Eso ocurrió en la Plaza de la Caridad, ahí un poquito más adelante donde está la patrulla, está el frente de la Iglesia de la Caridad, una iglesia muy conocida por todos los que somos de la ciudad de Camagüey, pero que al frente de la iglesia, donde este muchacho fue a protestar por su descontento, está lo que es la sección, una de las unidades más importantes de la seguridad del Estado en Cuba. Es decir, es la parte que tiene que ver con el control interno de los esbirros del ministerio. Estos son los que radican ahí, son los que controlan a los otros esbirros. Son los que, es decir, como cuando ustedes ven la película americana, cuando dicen asuntos internos, ese es lo que pasa. Entonces, este valiente fue ahí a protestar, fue solo, pero ya ustedes ven como enseguida amordazarlo, porque estaba diciendo la consigna que decimos los cubanos, Díaz-Canel sin casa, y entonces no se sabe de él. Eso fue el sábado. Todavía no tenemos novedades de él, no sabemos quién es, no sabemos dónde está, no sabemos qué le pasó, solamente sabemos que se apersonó con un cartel que decía Patria, Vida, Libertad, y se lo llevaron a rastras en la Cuba que según esta comunista no es dictadura. ¿No? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.